Ahora lo paso. No, ahí no, el otro. ¿Este? Bueno, vamos a ir despacito empezando. Las chicas que de último se terminen de acomodar porque esta va a ser la parte de la introducción. ¿Mm? Así que, bueno, este taller básicamente tiene el objetivo de juntas hacer un recorrido estos 3 viernes. Es un recorrido teórico-vivencial. ¿Y por qué teórico-vivencial? Porque yo les voy a ir contando un poquito de qué se trata una regresión al útero, pues no todo el mundo tiene por qué saber cuál es el objetivo terapéutico, en qué situaciones es conveniente hacerlo o no. Y por eso el cuadernito, cada una de ustedes, con mi ayuda y con mi guía, van a ir trabajando un poquito lo que se llama proyecto sentido y el nacimiento. Proyecto sentido, lo voy a explicar bien específicamente, pero significa es la parte desde que fuimos concebidas hasta más o menos 4 años después, ¿m? de, de nuestro nacimiento. Así que es un periodo grande. ¿Y por qué es un periodo tan grande? Porque esto ya se comprobó hace mucho. El bebé, al estar en la panza de mamá se transforma en una gran caja de resonancia. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que siente mamá o piensa o está viviendo, cómo es el entorno, lo que le llega del papá, de los abuelos, etcétera, el bebé lo toma como propio. El bebé no está en condiciones, no tiene un aparato psíquico para decir, ah, la que está preocupada por la plata es mamá, no yo, o la que está enojada es mamá, no yo, o papá está mucho tiempo afuera, pero no es porque está trabajando mucho, sino porque no está y entonces por ahí no me quiere, ¿no? A ver, Amalia, ¿quieres preguntar algo? Pon el micrófono. Ah, pensé que querías preguntar algo. Em, entonces, cuando uno empieza a trabajar e indagar acerca de esto, nos damos cuenta que todo lo que va desde nuestra concepción, la vida intrauterina, que es nuestro embarazo, parto y los 4 primeros años de vida, estamos envueltas en la burbuja emocional de mamá. Y como somos tan chiquititas que no podemos discriminar, tomamos lo que mamá piensa, siente y lo que le va pasando. Y al tomarlo como propio, esto se va semillando e implica que cada vez que yo inicie algo, me voy a ese programa. El inconsciente funciona diferente a la conciencia. Para el inconsciente no hay tiempo, para el inconsciente no hay no, se rige otras reglas, es como los sueños. Entonces, a ver, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, este taller vamos a ir haciendo todo un recorrido acerca de estas emociones que no nos habíamos dado cuenta que nos están hoy de alguna manera afectando en nuestra vida actual y que tiene consecuencias que por ahí no son tan agradables y que tienen que ver con nuestra gestación y nuestro nacimiento. Hay varias maneras de hacerlo. ¿M? Entonces ahora sí, agarren el cuadernito. ¿M? Y van a anotar estas preguntas. Anótenla para ustedes. ¿Dónde está mi felicidad? ¿Quién estoy siendo y no quiero ser? ¿Y cuál es mi dolor? No hay apuro. Estas preguntas y las respuestas que ustedes vayan dando son las que nos van a acompañar en el trabajo en estos 3 viernes. Mm. Angie, ahí pareciera que te estás conectando, al menos te veo. Bienvenida.
Angie, ¿vos escuchás bien? Bueno, como les decía, estas tres preguntas nos van a acompañar en estos tres encuentros y ahora van a saber por qué, ¿sí? Entonces, tómense un tiempito, cada una de ustedes. Esto es para ustedes, ¿no? Todo lo que vaya pasando en este taller y lo que quieran compartir está muy bien porque somos un grupo y es como hoy les mandé el videíto, ¿no? Somos un gran mandala, un nodo que seguramente en el transcurrir del taller nos vamos a dar cuenta porque siempre hay como un punto en común. ¿No? Cada vez que yo tengo un taller vamos descubriendo, por ejemplo, que a veces el tema en común es la soledad, otras veces tiene que ver con la maternidad, con la propia maternidad, o o el deseo de ser mamá y no poder, la infertilidad que le dicen los médicos, o bueno, y nos vamos dando cuenta por las historias de cada una dónde está el punto común, porque por algo estamos este grupo juntas, en este gran mandala y este nodo. Entonces, cada una va a escribir lo que sienta en relación a estas preguntas disparadoras. Si en algún momento del taller quieren compartirlo, está muy bien, pero si no, es para ustedes. Por eso el cuadernito, para que puedan anotar y registrar. ¿Sí? Por supuesto, si tienen alguna duda, me la hacen. Cuando yo pregunto cuál es mi dolor, en psicología también se puede decir síntoma. ¿Qué significa síntoma o dolor? Yo le digo como la piedrita en el zapato, eso que molesta. ¿Sí? Puede ser algo que por ahí para la mayoría es importante o puede ser algo que a mí me molesta y está perfecto. ¿Sí? Por ahí para los otros no es tan importante, tan imprescindible, pero para mí sí. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuál es mi dolor, que es generalmente lo que uno quiere sanar y trabajar, ¿no? Si alguna quiere preguntar, abra el micrófono y me pregunta. ¿Te puedo consultar algo? Sí, claro. ¿Vamos respondiendo ahora las preguntas? Sí, Ah, sí, porque lo más factible es que a lo largo del taller por ahí se modifiquen un poco. Entonces está muy bueno que ustedes puedan ver cómo arrancaron este taller, ¿no? perfecto. Güey. Cada uno escriba lo que sienta, ¿eh? Acá está entrando Marianela. Ángeles, ahí te vemos. Lo que no sé si vos nos escuchás o tenés el micrófono.
Bueno, después cualquier cosita volvemos a esta filmina, así ahora podemos interactuar. Hola Marianela, ¿pudiste escuchar la primera parte? Hola, sí, sí, gracias. Recién llegué. Listo, perfecto, acomódese. Bueno, ¿alguna quiere preguntar algo, compartir algo? Angie, aunque sea con el dedo, decime si estás escuchando. Este me le mando un mensajito. Bueno, les voy a contar un poquitito, voy a hacer una introducción. No solamente cómo fue mi formación, sino cómo empecé eh, a descubrir la importancia y empezar a trabajar acerca de esta técnica. Bueno, yo soy psicóloga hace como 32 años, allá a lo lejos, y siempre fui como muy inquieta y siempre me gustó ir estudiando, sobre todo técnicas alternativas, holísticas. Y en el 2012 hice una formación, que es un posgrado, con José Luis Cabuli, que si nunca lo escucharon es un médico argentino, excelente, maravilloso, muy reconocido, ahora está viviendo en España. Y el posgrado es un posgrado que se llama Regresión a vidas pasadas, pero en las regresiones a vidas pasadas también incluye la regresión al útero. De hecho, siempre pasa que los alumnos se quejan porque es bastante difícil lo que es una regresión al útero, porque tiene varias aristas, no es tan fácil poder acompañar al paciente. Ok, ahí dice Vivi, estoy. Muy bárbaro, muy bien. Entonces, hice el posgrado con José Luis en el 2012, en el 2013 tuve el placer que me convocó a trabajar como supervisora y como docente con él. Y ahí comenzó este maravilloso viaje de descubrir lo que son las regresiones. Básicamente las regresiones es una técnica holística en donde el paciente comienza con un síntoma, esto que yo les decía, cuál es el dolor, qué es lo que te preocupa, puede ser desde un síntoma físico, un síntoma psicológico o, por ejemplo, me llevo horrible con mi mamá o tengo problemas con mi pareja o no puedo conseguir pareja o lo que fuese, ¿sí? Entonces siempre esta técnica se utiliza, se empieza por un síntoma, esto que me preocupa. Y lo que se hace en la técnica es buscar la o las situaciones traumáticas que están asociadas a ese síntoma para destrabarlo, ¿no? Entonces, como el tiempo no es lineal, como nos enseñaron en la escuela, es circular y espiralado, ¿m? Esta técnica nos permite ir buscando en el útero, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta, en espacio entre vidas, yo esto se los voy a ir explicando, pero para que vean las opciones, o en otra vida, ¿dónde está la situación traumática que está causando ese dolor o ese síntoma? ¿Cómo se utiliza? A través de lo que se llama estado expandido de conciencia. Ya prácticamente la hipnosis no se usa y además el estado expandido de conciencia todo el mundo puede acceder. Es como cuando uno medita o si no meditaron, ¿vieron? Cuando uno se está por quedar dormido, que están en ese momento donde uno piensa en varias cosas y no sabemos si es real o no, porque la conciencia se disocia en dos y hay una parte que está siempre presente sabiendo qué estamos haciendo y hay otra parte de la conciencia que pareciera que está en otra escena, sintiendo otra cosa, otra emocionalidad.
Entonces se utiliza el estado expandido de conciencia con los ojos cerrados en un colchón. También se puede hacer online sentado, pero... Y entonces el terapeuta amorosamente acompaña al paciente a hacer este trabajo y ver dónde están esas situaciones traumáticas. A mí me pareció una técnica maravillosa y especialmente el nacimiento, porque justamente por esto que les contaba, como la panza de mamá es una caja de resonancia, cualquier situación que nos esté afectando en la vida actual, es muy probable que tenga esa semillita o haya comenzado en la panza de mamá. Hay algunos síntomas, ahora vamos a ver algunos, que están más relacionados con la panza de mamá. ¿Qué significa? Que uno como terapeuta, si viene un paciente y dice, por ejemplo, ay Marisa, no sé qué me pasa, cada vez que quiero comprar mi casa propia, no puedo, porque me estafan, porque se me va la plata en otra cosa, porque no llego con el dinero. Dificultades para tener casa propia, dificultades para tener pareja, dificultades para ser mamá, fertilidad o infertilidad, ¿m? Dificultades con el dinero o trabas en lo laboral y cómo empezar proyectos. Ahora vamos a meternos un poquitito también ahí. Entonces, cuando uno escucha esto, ya directamente pensamos algo en la panza de mamá está afectando esta situación que actualmente la tengo como trabada. Entonces vamos a buscar esa historia. Siempre es importante que tengan como muy en claro que lo que nos enferma, nos hace síntomas, nos hace sentir mal, no es lo que aconteció, o sea, lo que realmente pasó, sino la interpretación que tenemos de lo que pasó, que es totalmente distinta. Y eso es lo que enferma, ¿sí? Porque vamos a suponer, nosotros que la mayoría venimos de nuestros ancestros o nuestros abuelos o bisabuelos, pudieron haber venido inmigrantes de la guerra, ¿no? Entonces, la historia la sabemos, más o menos, que vinieron en un barco, a quién dejaron, qué pasó, quién se murió, ¿no? La historia es la que tenemos. El, lo que enferma es la interpretación de los hechos, porque puede ser que alguien que pudo venir a la Argentina y dejó a su familia en otro país con la promesa de traerlos, no pudo hacerlo, ¿sí? Entonces se transforma en el estafador de la familia, que no salvó al resto. Y eso es una interpretación, por ahí no pudo, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es la historia, vamos a hacer más hincapié ahora en lo que es el parto y el nacimiento, y cuál es la interpretación. Les pongo una que es clásica. Yo escucho todo el tiempo eso. Yo cuando pregunto sobre cómo fue tu parto, ¿hubo alguna complicación para vos, para tu mamá? Entonces me dicen, no, fue un parto natural, sin complicaciones, ni para mí, ni para mamá, pero papá no estuvo. Yo no era importante para papá. Entonces cuando uno empieza a indagar, ¿y por qué papá no estuvo? ¿No? Y dicen, no sé, pero mamá siempre dijo eso. Ah, ¿y con qué tono lo dice mamá? Y no, mamá está enojada porque papá no estuvo en mi parto. Entonces, ella se sintió sola y dice que por ahí no era yo tan importante. Y cuando uno empieza a indagar, por ahí el señor no llegó a tiempo al parto o no lo dejaron pasar porque era una cesárea, porque algunas saben, en una época, cuando era cesárea, el papá no lo dejaban entrar a la sala de partos. Y en otra época, más de una me va a decir, me va a sentir con la cabeza, no había WhatsApp ni celular para avisarle al señor que la señora había entrado en trabajo de parto. Ahora es fácil, ¿no? Enterarse, pero en otro momento no. Entonces por ahí el señor no llegó a tiempo porque no se enteró, porque no pudo, porque estaba trabajando, ¿no? No porque no quería ese bebé o no quería acompañar a esa mujer, pero esta sensación y esta emoción queda impregnada en nosotros. Imagínense para una hija mujer, si yo siento que cuando yo nací para papá no fue importante, y bueno, ¿qué me queda para el resto, no? Para el resto de los varones. Si papá no me quiso y yo no soy importante para papá, y va a ser complicado. Entonces, les voy a compartir acá otra vez.
la pantalla. Compartir. Estamos. No, acá, acá. Entonces yo, antes de seguir con la explicación, les voy a dar estas preguntitas. A mí me sale la docente, ¿qué le vamos a hacer? Pero van a ver que esto tiene un sentido muy fuerte, muy importante en el trabajo de este taller. Yo les voy a pedir que copien estas preguntas y que las conteste. Yo ahora lo voy a explicar. Ustedes en las anteriores preguntas, yo pregunté ¿cuál es tu dolor? Vamos a poner un ejemplo para que por ahí sea más claro y si no, abren el micrófono y me preguntan. Supónganse que mi dolor es que me siento sola. Vamos a suponer eso, ¿no? Un dolor, una sensación de soledad. Entonces miren la pregunta esta, ¿no? ¿Y si tu dolor fuese algo para palpar, sentir con el tacto, cuál sería? Siguiendo con mi ejemplo, ¿no? Si yo digo, estoy poniendo un ejemplo simplemente. Si mi dolor es la soledad, yo podría decir, y sentirse sola al tacto sería como tocar el, no sé, hielo. Sí, como pasar la mano por el freezer. Y si tu dolor fuese un gusto, un sabor, ¿cuál sería? Y uno podría decir, y bueno, el sentirme sola sería como, no sé, como un sabor amargo, como el jugo de limón, ¿no? Y si tu dolor fuese un aroma, ¿cuál sería? Y podría decir, y sería un aroma, un perfume que no me gusta. Eh, a mí no me gusta el pachuli, por ejemplo, sería ese. Y si fuese tu dolor una imagen, ¿cuál sería? Imagen acá, déjenlo suelto. El mejor trabajo que pueden hacer en este taller es no poner tanta cabeza y dejar que venga lo primero. Una imagen puede ser una forma, un color, puede ser un paisaje, supónganse un paisaje podría ser, y bueno, sentirme sola sería un desierto. Em, lo que a ustedes les parezca, una imagen. Y si tu dolor fuese un sonido, ¿cuál sería? Y yo podría decir el taladro de mi vecino cuando arregla la pared. Si tienen una duda, abren el micrófono.
En la medida que vayan terminando, abran un minuto el micrófono y díganme, ya está. Está. Muy bien. Marisa, ¿me podés repetir Sí, la número 4? Si tu dolor fuese algo para palpar, sentir sí. con el tacto, ¿qué ¿Qué sería? sería? Sí. ¿Qué querés que te explique? ¿Cómo sería un ejemplo? Sí, Una vez que tenés claro cuál es tu síntoma o tu dolor, por ahí te sirve cerrar los ojos y fíjate, si tocases algo, ¿cómo sería? Se asemeje a eso que te pasa, ¿no? Es como yo puse el ejemplo, me siento sola y es como tocar la nieve porque es fría. Em, a ver, puede ser como tocar papel de lija, puede, como... puede ser el vacío. También, Tocar el sí, sí, vacío. sí, 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 sí. Denle bolilla a su inconsciente, está Ok. perfecto. Sí, Yo porque la ya clave es terminé. está en el tacto. Muy bien. Ahora les voy a contar por qué esto, por qué lo estamos trabajando y qué es lo que descubrí a partir de la técnica de José Luis y la decodificación bioemocional. Bueno, ¿quién más le falta? A mí yo voy por la última ya, por las 8. Bueno, tranquila. Avisa cuando estés lista. Ya estoy lista yo. Muy bien. Bueno, ahora les voy a contar por qué este trabajo. Como les decía, primero me encontré con esta maravillosa técnica que es de la regresión, que el creador es José Luis Cabuli. Por ahí alguna de ustedes ha leído a Brian Weiss u otros autores. José Luis Cabuli es el primero que utilizó esta técnica y la modificó con fines exclusivamente terapéuticos. ¿Qué significa esto? Que la técnica de José Luis, la que yo aprendí, no es para ver, hay gente que dice, ay, quiero ver qué fui en otra vida pasada, qué pasó, digo, no, puede pasar o no, pero digo, siempre es con fines terapéuticos, es porque hay algo que me duele, que hay un síntoma que me molesta. Después, en el 2016, hago la formación en decodificación bioemocional y ahí me di cuenta que era bastante parecida a la técnica, con la diferencia que José Luis Cabuli no modifica la experiencia, salvo en el nacimiento. Después voy a hacer esa diferencia y si es que el paciente está de acuerdo. Supónganse, tuvo un parto muy difícil, muy traumático, lo trabajo, como dice la técnica, y sobre el final uno puede preguntarle a esa persona, y fíjate, mira el parto que tuviste, mira cómo está afectando tu vida, ¿quisieras modificar tu parto? ¿Quisieras que sea mejor? Si el paciente lo autoriza y dice que sí, ahí sí se vuelve como para atrás y se vuelve a hacer como un nacimiento perfecto. Esto es de la técnica de José Luis. En la decodificación bioemocional hay algo que se llama reprogramación de útero, ¿sí? En donde se va reprogramando con las sensaciones en nuestro nacimiento, por ejemplo. En algún momento yo empecé desde la clínica a observar que los sentidos jugaban un papel mucho más importante que incluso lo que se decía la decodificación bioemocional. Y empecé a pensar de que los 5 sentidos, que acá como ven es el tacto, el olfato, la vista, la audición,
tienen un papel muy importante. Y fue ahí cuando encontré en un libro que se llama La vida y la muerte desde la concepción tibetana, que es un libro maravilloso, donde se explica cuál es la concepción tibetana desde la religión y los rituales, explicado para los occidentales. Hay una partecita de ese libro que habla de la desencarnación. Y cuando habla de la desencarnación, yo me encuentro y me asombra porque lo que dice es que tiene un sentido. Yo ahora se los voy a explicar y van a ver que es bastante lógico. Lo que dice ese librito y lo describe paso a paso es que una persona que parte de manera natural, estoy hablando de una persona anciana, no una persona que tiene una muerte abrupta como un paro cardiorrespiratorio o un accidente automovilístico, no una muerte súbita, sino una muerte que puede ser por una enfermedad o por estar anciano. ¿Vieron que lo primero que pierde un viejito es la audición? Entonces, lo que explican es que en el proceso de desencarnación tarda más o menos 7 años, muy de a poquito. Y lo primero que se pierde y se empieza a desconectar es el sentido de la audición. Después el sentido de la vista, después el del olfato, el gusto y por último el tacto. ¿Vieron que es muy importante cuando una persona está en coma, inducida o porque está en coma por algo o entubado? Siempre se le dice tóquenlo, porque el tacto es el último sentido en desconectarse antes de desencarnar. Cuando yo encuentro esto, digo, esto me fascinó, empecé a investigar y me di cuenta que la encarnación es justamente al revés, el proceso es al revés. Y ahí pude investigar que dentro de la panza de mamá, lo primero que hace el bebé es descubrir el tacto. ¿Cómo? Se toca las manitos, se chupa el Se dedo, chupa el dedo. exactamente, ¿no? Empieza a jugar, ¿no? Descubre partes de su cuerpo dentro de la panza de mamá. Em, el gusto, el bebé, que esto yo no lo sabía, pero lo investigué, el bebé puede empezar a abrir la boca y a tragar el líquido amniótico, y a partir de tragar el líquido amniótico empieza a sentir el gusto que se empieza a desarrollar y puede percibir qué es lo que está comiendo mamá. Después se empieza a desarrollar el olfato. Cerca del sexto, séptimo mes de embarazo, los dos últimos, primero es la visión, el bebé puede abrir los ojitos dentro de la panza de mamá, no es que ve figuras, pero sí, por ejemplo, puede ver si es de día o es de noche, si hay una luz fuerte, supónganse si mamá está tomando sol, entonces la panza está iluminada y el bebé puede ver la luz, la claridad, las sombras. Y empieza a escuchar, especialmente escucha la voz del papá, porque les es más fácil escuchar las voces graves, y la voz de mamá, pero distorsionada por los sonidos del corazón y del estómago. Vieron que cuando uno habla y nos ponemos la mano acá, ustedes van a sentir, ¿no? Como una vibración, ¿sí? El bebé escucha el sonido de la voz de la mamá y lo reconoce, pero saliendo de la panza de mamá, y cuando vieron que el bebé se lo pone acá, porque acá escucha el latido del corazón, escucha la voz de mamá, se tranquiliza el olor, esta es mamá. De esa manera se tranquiliza el bebé. Entonces, esto a mí me empezó a hacer sentido y empecé a pensar que si dentro de la panza de mamá aprendemos a través de los sentidos y con este, digamos, no de cualquier manera, ¿no? Con esta frecuencia, con este caminito, y después desencarnamos con el camino inverso, ¿por qué no aprovechar esto para empezar, esto lo digo yo, a sellar con un nuevo código cuando yo trabajo un síntoma? ¿Por qué? Porque el trabajo terapéutico tiene que ver con buscar las causas del síntoma, trabajarlas terapéuticamente, ¿m? Que tiene que ver con pasarlas por la emoción, ser consciente de cómo eso me está afectando en la vida actual, qué me hace hacer, qué me impide hacer. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero después, una vez que yo sano, ¿sí? También esto se descubrió desde la metafísica que queda como un vacío. Y el riesgo es que si ese vacío yo no lo lleno con algo, como si fuese un vaso, ¿sí?
puede pasar que aparezca otro síntoma o vuelva al mismo. Entonces yo dije, ¿y por qué no empezar a sellar con los sentidos, no? Entonces, a partir de la pregunta, ¿cómo yo me quiero sentir? Supónganse, sigo con el ejemplo de la soledad. Si una persona hace una regresión, trabajo terapéutico, donde se siente sola, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿y cómo te querés sentir a partir de ahora? Y esa persona puede decir, y acompañada, y segura, y teniendo la certeza que puedo tener amigos y compañeros de ruta. Bueno, ¿y cómo sería eso al tacto? Ay, sería una sensación suave, como acariciar un acolchado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es sobre el final del trabajo terapéutico utilizar estos sentidos para sellar de manera positiva el trabajo terapéutico. Hasta acá vamos. Igual recién empezamos, chicas, ¿eh? Pero es para que ustedes vean. Entonces, lo que vamos a hacer es el último día del taller, el 27, vamos a revisar todo esto y lo vamos a sellar con un trabajo, con una regresión guiada en grupo por mí. Bueno, acá es lo que yo les decía, ¿no? Estas son las herramientas terapéuticas complementarias. ¿Qué significa complementarias? Que estas técnicas en sí mismas no son terapia, sino que complementan un trabajo terapéutico. Por eso van a encontrar gente que no necesariamente tiene que ser un psicólogo o un médico, y está bien. Entonces, la terapia de regresión de José Luis Cabuli, la decodificación emocional y la reprogramación de sensaciones, que es algo que trabajo yo y hasta ahora viene funcionando muy bien. Esto es lo que quiero compartir. Esto que estoy compartiendo ahora tiene que ver con los proyectos. Vieron que les decía que hay síntomas que uno ya sabe que hay que indagar en la panza de mamá. Por ejemplo, ¿no? Miren, yo les puse esto para que ustedes se pongan a pensar. ¿Qué pasa con los proyectos? Los proyectos para el inconsciente es como un bebé. Supónganse que yo quiero escribir un libro. Es un proyecto de vida. Para mi inconsciente lo toma como un bebé. Entonces yo para escribir un libro tengo que elegir el tema, el título, buscar un corrector, me lleva tiempo, ir y venir, corregir, ¿no? Después hay que editarlo, hasta que un día lo presento, ¿no? Voy a la feria del libro, presento el libro, y ¿qué uno dice? Nació ese libro, vio la luz ese libro. Eso con cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto, una idea, un negocio, una carrera, algo que deseamos darle nacimiento, nuestro inconsciente automáticamente se va a nuestra gestación y nacimiento. Ahora voy a poner ejemplos concretos. Y cuando la concreción de esos proyectos está completamente relacionada, siempre está con nuestro nacimiento, con nuestro parto, ¿sí? El inconsciente entiende que todo lo que aconteció en nuestro nacimiento y nuestra gestación, como estamos vivos, es exitoso. ¿Qué significa esto? Si yo tuve un embarazo, o sea, mi mamá tuvo un embarazo horrible, donde tuvo que estar en cama, corría riesgo la vida de ella, después voy a una cesárea de urgencia, después me meten en incubadora porque no respiro bien, pero acá estoy viva, para el inconsciente esto es fabuloso. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada vez que yo tenga un proyecto, lo va a repetir inconscientemente. ¿Mm? Vamos a poner ejemplos concretos. ¿Mm? Aquellas personas que nacieron por cesárea, no importa si fue una cesárea programada o una cesárea de urgencia, por lo general necesitan una ayuda extra. Difícilmente puedan llevar un proyecto propio sin ayuda, porque en su nacimiento necesitaron que alguien abra la panza de mamá, los agarre y los saque, como que los desaloje. En cambio, el parto natural, tuve que hacer un esfuerzo, me banqué las contracciones, tuve que poner la cabecita en el canal de parto, ¿no? Es un parto mucho más laborioso, pero pude solita, ¿no? Si es un parto rápido, posiblemente las cosas me salgan más rápido.
y si fue un parto largo y mamá cuenta que fue trabajoso, es probable que también en mis proyectos, cada vez que los encare, y me cueste y me parezca que está pesado. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia y cambiar, ¿no? La interpretación, nos permite, después de hacer todo este trabajo, crear lo que yo quiera crear con otro sentido. El sentido no es solamente el sentido desde el inconsciente o la conciencia, sino sentido desde los sentidos. Por eso yo juego con estas palabras, ¿no? Para qué es lo que yo quiera. Les voy a poner un ejemplo chiquito, pero que tiene que ver con mi historia. Mi mamá tuvo un parto natural, pero yo a los 20 días, como tenía un problema cardíaco grave que lo detectaron en ese momento, estuve en incubadora mucho tiempo. En un momento donde la incubadora no es como ahora, que ahora saben que al bebito hay que agarrarlo UPA, ¿no? Mis papás dicen que no, casi, casi no hacían contacto físico conmigo. Los dejaban una hora, se sentaban en una sillita, ¿no? Em, y yo sobreviví. Y yo soy una persona bastante autosuficiente, que significa siempre me las arreglo sola. Si pude, tan chiquitita, y los médicos me dijeron que no iba a sobrevivir. Miren, acá estoy. Pero lo que fue muy llamativo que yo empecé a descubrir en la historia es que los primeros 3 meses de mi internación, que fueron los más complicados, porque mis papás estaban en Olavarría en ese momento y no había muchos médicos y especialistas en cardiología infantil, cuando vieron que yo más o menos resistía, se animaron a trasladarme a Buenos Aires y me dejaron internada acá. Y yo ahí me di cuenta, 3 meses. Y ahí me di cuenta que yo me mudé muchas veces. ¿Y saben cada cuánto me mudo? Cada 3 meses sería una locura, pero cada 3 años. Y yo les puedo dar razones súper válidas. Siempre me mudé a un lugar más lindo porque quise, ¿no? No es que fueron mudanzas traumáticas. Hasta que en un momento yo me empecé a dar cuenta que yo a los 2 años y medio yo ya empezaba a inquietarme y ya estaba buscando otra casa. ¿Qué necesidad? Hasta que lo descubrí que tenía que ver con mi proyecto de vida, porque una mudanza que es del hospital de Olavarría a Buenos Aires, a mí me salvó la vida. Entonces yo lo repetía y no entendía por qué. Vieron como un ejemplo desde el inconsciente, cuando lo pude trabajar, lo destrabé y por suerte no se me pasa. Me voy a mudar cuando quiera y si es que quiero. ¿Hasta acá Pero, alguna pregunta? Levanten el micrófono. eh, eh, yo te quiero, vos dijiste eso de que te sucedió, o sea, Ujú. a mí no fue, digamos, en el nacimiento, pero mi mamá me abandonó a los 2 años y Sí, justamente yo en mi vida hasta los, espera, es 54, hasta los 56, no, hasta que tuve mi casa a los 56 años, no tuve más problema, pero cada 2 años yo cambiaba porque, no me preguntes, porque era chica, y por eso me llamó la atención. Qué casualidad, vos fueron 3 años, yo se ve que era la edad en que mi mamá me dejó. Ay, exactamente. cada 2 años fui cambiando, no sé qué habré hecho a los 56, porque bueno, pude hacerme mi casa y de ahí ya es como que no me mudé Bueno, más. interesante, porque para el inconsciente la casa es el útero. Ay, mira, qué bárbaro. Entonces, de alguna manera, vos cuando pudiste comprar tu casa propia, tu inconsciente se tranquilizó porque ya estoy adentro de mamá otra vez. Ya está. ¿Quién me va a rajar de acá? Claro, pero cada 2 años, pero a veces me fui bien, pero a veces eran situaciones como que tenía, viste, feas, porque cambiar, viste, 2 años así, sin amistades, sin... De cuando era chica era porque cambiaban las situaciones a ver quién era el que me tenía, ¿viste? Entonces,
Claro, cuando vos dijiste eso dije, ay, acá tengo una respuesta. Exactamente. Claro. Porque mira, te Mm, abandonó mamá, qué pero también para bárbaro. el inconsciente es un cambio. Porque si te Claro, abandonó alguien, más siendo tan chiquita, te tuvo que haber, ¿no? Cuidado otra cuidado. persona o una institución o lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, también fui así, un poco de todo. exactamente, para el inconsciente es lo mismo. Los números son maravillosos porque no es literal. Imagínense, yo mudándome cada 3 meses sería una locura. Pero cuando uno el número, ustedes tienen que prestar atención. Y acá hay otro, les tiro otro tips. Puede estar la historia, pero no el síntoma. ¿Qué significa? A mí me pudo haber pasado lo mismo y no mudarme cada 3 años. A Amalia la puede ver, ¿no? La podrían haber abandonado a los 2 años y ella el número 2 no le hace ruido. Entonces está bien, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Psicológicamente se trabaja con aquello que me hace ruido. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, hay personas que me dicen, Marisa, no sé qué me pasa, pero cada 6 meses me peleo con mi novio. Y siempre cada 6 meses, ¿no? Es como raro que a los 6 meses siempre pase algo que me pelee. Entonces, si hay algo que se repite, ya sea en circunstancias parecidas, emociones parecidas o números, hay algo que el inconsciente me está diciendo, ojo que acá hay algo que revisar, porque por algo yo lo estoy repitiendo, ¿no? ¿Sí? Y aunque sea muy doloroso, porque me imagino, Amalia, que para una nena que te abandonen es una situación muy dolorosa, pero Sí, fíjate que todavía me vos cuesta. Y yo, sobreviviste a esto. sí, sí, A esto sí. voy, ¿no? Como algo puede ser malo, ¿sí? Pero trajo vida. Y si trajo vida, entonces se sigue repitiendo. Esto es el Ya, inconsciente, ¿no? Porque para el inconsciente no hay cosas buenas o malas. no. Todo lo que dio por resultado vida o éxito se repite. Entonces, si sobreviviste, ya está. Hay que seguir con cambios cada 2 años. Hasta que llegué a tener mi casa. Hasta que volví a... Exactamente. Hasta que volviste al Qué útero. Qué fuerte, ¿eh? Sí, 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 no, pero uno, o sea, encontrando las cosas es como que decía, ay, no, no puede ser, pero ¿cómo se da? Se da, qué Exactamente. bárbaro. Y ahí Nosotros me siempre cambió, decimos, porque me cambió la vida porque al tener mi espacio externo, es como que ya después te ocupas de tu espacio interno. Eh, exactamente. no sé, es lo que estoy descubriendo también, ¿no? O sea, fui descubriendo como que decir, ¡guau! Sí, sí. Bueno, Bueno, estén atentas el gracias. resto, no, por favor, porque empieza a pasar esto, ¿no? Alguien por un ejemplo, alguien comparte y uno dice, uy, a mí también, o me resuena esto, ¿no? Porque por algo estamos juntos. Esto es lo maravilloso. Esto es cuando son las caídas de ficha. Después vamos a ver qué hacemos con esas caídas de ficha, pero hasta ahora venimos bien. ¿Alguien más quiere compartir algo, hacer una pregunta o compartir algo en relación a esto? No sé si tiene relación, pero A ver, en esto que decías de cómo fue el parto, sí. yo, si recuerdo bien, mi mamá contaba que yo no quería nacer, se demoraba el parto. Vos Que eras la que no querías sí, hacer, me encantó. Dale, y claro, y en esto de los proyectos, yo demoro los proyectos. Me cuesta mucho claro. completarlos y hacerlos, pero mucho, ¿eh? O sea, tengo, por ejemplo, eh, en hacer un proyecto de hacer un taller con el miedo, que es algo que me pasa, decir, bueno, el miedo para que me imposibilita hacer algo, justamente un proyecto. Y hablando con otra persona me dice, pero si tenés todo, no, a mí me falta algo, no sé qué, pero me falta algo. No me siento capaz para hacerlo y lo voy demorando y lo voy demorando. Y con eso es como un ejemplo, pero pasa en todos. Muy buena esta relación. Sí, sí, sí. Habrá que ver, Griselda, y lo vamos a dejar entre paréntesis, si esa sensación de que te falta algo siempre o ese miedo te pertenece a vos o a tu mamá, porque está directamente relacionado con el nacimiento. Entonces,
Cuando uno dice, ah, por ahí mamá no se sentía preparada para tener otro hijo, o estaba pasando por una situación económica y laboral difícil, o la familia, ¿no? O supónganse, Bueno, em, hay algo que sucedió sí, que también tiene que ver, que va a a estar. ver, La mamá, cuando estaba embarazada de mí, se quiso suicidar. ah, Bueno, un pequeño detalle que vino. detallito. Sí. Que yo me enteré justamente siendo de grande, porque ella nunca lo había contado. En Ujú. había hecho una meditación que fue guiada así, la relajación, y bueno, me tuvieron que sacar porque estaba muy inquieta. Entonces yo le pregunto, y cuando le pregunto ella me cuenta. Y Qué fuerte. después, ¿Y sabes en qué mes de gestación? no. Bueno, Tengo la idea, mamá ya ahora se olvida, así que no sé, no, mm, pero no sé por qué tengo la idea que es 5 o 6 meses. bueno, Esa es una idea, no sé si es real o bueno, no. pero fíjate que ahí puede haber miedo, está la interrupción, porque un suicidio habla de una interrupción de vida. Traten de quitar ahora la emocionalidad, porque es muy fuerte, pero digo, Ujú, es si avanzo, me mato. ujú. Si sigo con esta idea suicida, es probable que me quite la vida. Y vos podés haber sentido, no, no, más vale que me quede acá quietita porque sonamos, Ah, nunca lo vi así. ¿no? Claro. Fíjate, igual Griselda te tiene que resonar a vos, no a mí, ¿eh? Yo simplemente lo que hago es Sí, acompañar y darles puntas de disparadora, ¿no? Porque el suicidio es una interrupción, sí, como una sí, pero amenaza de no asco, aborto. no asco. Exactamente. Si ella se mataba y vos estabas Sí, ahí, no tenías chance, ¿no? claro, Entonces, avanzar con algo podría simplificar, mamá se mata. claro. ¿M? En el taller anterior fue algo maravilloso porque una de las mujeres planteó algo, cuando me lo comentó yo se lo dije y me dijo, ay, sí, tal cual. Y para ella fue muy significativo porque ella contó que su mamá siempre decía que ella se adelantó un mes, parto natural. Pero que después, hablando con los médicos, el médico le dijo, no, no es que se adelantó un mes, usted se dio cuenta tarde que estaba embarazada, porque además nació como con 4 kilos, es como raro un bebé No, prematuro de no, 4 kilos. no, no. Es difícil, ¿no? Entonces, pero fíjense esto, después los médicos corroboraron que ella nació en término, pero para la mamá faltaba un mes. Es más, siempre decía de que no tenía la ropa preparada, no tenía la cunita porque faltaba un mes, ¿no? Los médicos no sabían nada de esto. Claro, esa era la sensación de la mamá. Entonces yo le pregunto a ella, decime, ¿te pasa que siempre llegas antes y te parece que estás como acelerada y que los demás están a destiempo que vos? Me dice, sí, todo el tiempo. Porque a vos te Claro, dijeron que naciste un mes antes, que estás desfasada, como que estabas apurada y cuando llegaste no había nada. Me dice, sí, llego 1 hora antes a los eventos y no hay nadie y me enojo y la gente me dice que soy una apurada y siempre estoy un paso adelante. ¿Ves que puede ser al revés, no? O llego Claro. tarde o tardo mucho o me adelanto y el adelantarme se complica. Esto se Sí. llama gestión de tiempo. Ujú. Sí, a mí me costó mucho el modificar, porque siempre llegaba tarde, por lo menos. Una época llegaba también muy temprano. La cuestión era llegar a tiempo. Entonces ahora sí, estoy como, bueno, después de la vida, ¿no? Pero me molesta llegar tarde, ahora. Claro. Pero Bueno, en la fíjate. cuestión en la cuestión de tiempos, así. Pero cuando logro, por ejemplo, esto de los proyectos de moral o la tarea en la oficina, lo que sea, o sea, yo sé que lo puedo hacer, pero busco excusas o buscaba excusas, porque ya ahora no tanto, buscaba excusas para después. Y después terminaba a último momento enloquecida para hacerlo, porque hay una fecha y un momento para presentarlo, y lo mismo pasaba cuando estudiaba. eh, y después, bueno, cuando lo hacía con el tiempo correcto, decía que alivio. Pero ¿para qué sufrir todo ese tiempo? Porque después me ponía
nerviosa, me ponía loca porque no me daba el tiempo. Llegaba, Exactamente. pero Gestión de bueno, tiempo, sí, puede ser, o porque estoy adelantada, o porque sí, siento que me falta tiempo, ¿no? Me voy a decir, no llego a estudiar, o no llego porque no llego con el colectivo a tal lugar, o puede ser al revés, me tomo más tiempo. ¿No? Y todos te dicen, mira qué tarde llegaste. Y voy a decir, no, pero yo necesito este tiempo. Necesito más tiempo que otros. claro. Entonces, esto es no solamente con lo que realmente aconteció en nuestro parto o embarazo, sino también lo que nos contaron. Esto lo vamos a ver hoy. ¿Qué nos contaron del embarazo? Porque a veces las mamás con la mejor onda, ¿no? Pero cuentan cosas, ¿cómo se llama? Les preguntamos, ¿y cómo fue el embarazo? Ah, bárbaro, divino, y el parto, y después nos enteramos que no fue ni tan divino ni tan genial, ni el parto ni el embarazo, ¿no? Pero bueno, esta cosa es más cultural, donde tiene que estar todo perfecto. Bueno, hasta acá, algo más para compartir, para Yo preguntar. puedo decir algo. Sí, claro, María José. Yo, bueno, soy melliza, somos mellizas. Ujú, Eh, y mi hermana nació primero, después nací sí. yo. Pero yo no sé absolutamente nada, nada, nada de mi mamá. No, nunca me contó absolutamente nada. Lo único que cuenta es que, bueno, en esa época, bueno, yo soy del 71, en esa época no había ecografías y ella siempre inventa que el médico le dijo que iba a tener un monstruo, que éramos nosotras dos, y después que nació primero mi hermana, y bueno, y después nací yo, y que fue como una bendición, que ella ni sabía que iba a tener dos hijas, y bueno, la bendición supuestamente soy yo y me puso el nombre de la Virgen María y José y no sé qué cuánta cosa. Pero es lo único que sé de, digamos, del parto o el embarazo de mi mamá. Después no sé absolutamente nada, porque ella no cuenta y uno no pregunta tampoco. Desde Bueno, chica. vamos a aprender a preguntar, pero acá ya hay muchos datos. No Sí. sé si vamos a llegar hoy con el tiempo, pero tengo un caso de mellizos que les voy a leer, que es un caso clínico que es maravilloso. Así que, a ver, acá tenemos un primer dato. Mamá no sabía que éramos dos. Entonces, Sí, puede o no jugarse esta cosa de no tengo mi lugar, quién soy yo, no me miran. Porque mamá yo lo esperaba uno y un monstruo encima. Sí, sí, pero yo lo veo, o sea, no es que lo veo, o sea, con mi hermana es muy, siempre fue muy dura con mi hermana y conmigo no, nada que ver, o mi hermana siempre me dice que porque yo aprendí a zafar de situaciones, digamos, Ujú. pero hay mucha diferencia entre mi hermana y yo, cómo nos trata y nos trataba. María José, ¿ustedes tienen hermanos antes que ustedes o no No, nacidos? nosotras dos somos las mayores. Sí, o sea que vos naciste segunda, dijiste. Sí, sí, sí. Primero nació Te hago una Mónica, que pregunta, después lo vamos a ver con más detenimiento cuando lo veamos todos. ¿Tu mamá qué número de hija es? ¿Primera, segunda, tercera? no es, porque ellos son 10 hermanos y ella es Sí, la 7 7. y nosotros somos 8 hermanos. Ujú. Ella es la 7, espera. Sí, 7. No, perdón, la ocho. Sí, Ya me parecía, es la segunda. sí, es la segunda. Ah, oh, no. Después se los voy a mostrar A ver, hay tres, se los digo rapidísimo, hay tres rasgos de hermandad. El primer hijo, el segundo y el tercero. El cuarto representa de nuevo al primero, ¿sí? El Ah, quinto al oh, qué segundo. bueno. Ujú. Entonces, es muy habitual que uno, cuando tiene más de un hijo, tenga una afinidad especial, afinidad, no hablemos ni de preferencia, por el Sí, hijo que es el mismo número que uno.
Ah, sí. Entonces, como tu mamá es segunda, Ujú. ¿sí? Desde este orden, es más esperable que tenga más afinidad con vos y no con tu hermana, que es la primera. Sí, sí, y Despu- se nota encima. Eso es lo Bueno, peor. entonces, esa puede ser una de de los motivos. Después hay que ir buscando porque puede haber más de uno, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenés una cosa. Otra cosa que pasa en los mellizos es que se comparte el útero y Sí, hay hasta diálogos, ¿no? Digamos, es como que tu vida siempre hay un otro, sí, sí, siempre es de a dos. sí. Sí, todo Bueno, compartido, desde chicos todo compartido entre ella y yo, porque ponele, yo cuento que somos 5 hermanos porque viví con los 5 mi niñez, digamos, pero después me fui de casa y nacieron 3 más. Pero con mi hermana Mónica, ponerle juegos o regalos, eran regalos que teníamos que compartir entre las dos. Al resto le regalaban cada uno su regalo. O sea, desde siempre, toda la vida fue compartir con ella. Que bueno, no es malo, a ver, pero no es ni malo ni bueno. El punto mm, es, desde tu historia y desde este dolor que hoy empezamos a trabajar, que puede cambiar en el resto de los viernes, es si hay algo que a vos te duele, desde el que no te sentís única, por ejemplo, porque siempre tenés que compartir, ¿no? Desde que por ahí puedes sentir como una carencia económica o emocional, porque también siempre es un regalo para las dos, entonces a mí me toca la mitad, no sí, uno, sí, ¿no? es verdad. Sí, Pero sí, eso fíjate a vos qué te resuena, ¿eh? Pues puede ser desde varios lugares. Y una sí. de las cosas, y esto te lo digo yo desde mi experiencia, que por suerte trabajé con bastantes, porque no es tan habitual hacer regresiones a mellizos. Mm, Lo que suele haber es una cuestión de competencia o de celos. Porque, a sí, ver, cuando uno es el protagonista del nacimiento, siempre tenés a claro, uno que está ahí, sí, ¿no? sí, es Cuerpo a verdad. cuerpo. Entonces, Sí, hay muchas personas que consultan por tener celos excesivos o que no se sienten mirados o que no sienten que tienen un lugar privilegiado y tienen un hermano mellizo. Y hay algo desde el útero y el nacimiento que en función de todo esto también tiene más sentido. Después les voy a contar otro caso que también fue muy interesante. Pero fíjate a vos qué te resuena, ¿no? Pero ya tenemos un dato. Eran sí, dos. sí, éramos dos No y eras ella la no. única. No, Desde el primer momento hay que compartir, hasta sí, el regalo, sí, sí, todo, sí, 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 ¿no? Y sí, desde es algún verdad. lugar, y esto es normal, cualquier vínculo con cualquier hermano, salvo que uno sea hijo único, es el vínculo de mayor competencia, porque cualquier niñito compite por el amor de mamá y papá. Esta es la Sí, típica, ¿no? Vos sos mi preferido, no, vos, no, yo, ¿no? Es saber quién se gana la mirada y el afecto de mamá y papá. Eso pasa sí, solo con los hermanos. sí, es verdad. Sí. Ujú. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo en relación a esto o a otra cosa, qué sé yo? Vamos a hacer un Lisa, corte. Sí, decime. ¿puedo compartir algo? Sí, claro, por supuesto, Celia, Mira, compartí. mi nacimiento fue en plena fiesta, San Isidro Labrador. El Sí. día del alba yo nací. Pero ¿qué pasa? Que yo nací con mucha fuerza. Ujú, No sé con cuántas parteras tuvieron que probar arriba de la panza de mi mamá para que yo pueda nacer. ujú. Eh, y bueno, y a lo que yo voy, que en la vida a mí me cuesta mucho todo. Me cuesta todo, de lo que te puedas imaginar, todo, todo, todo. Me cuesta muchísimo. Y, ¿y qué más? Y no logro, con todo lo que yo me propongo, no lo logro. O sea, estudio, estudié mucho, sigo haciendo muchas profesiones y no consigo eh, dar con eso. O sea, por ejemplo, ahora que estudié, yo soy consultor en biodecodificación, que me Ujú. inicié como humano puente, luego
hice con Andrea Benedetti, también hice con Nilda Avellaneda, Sí. y estuve ahí un par de meses bien. De ahí automáticamente se me paralizó todo. Ujú. No pasa, o sea, en lo que ahora que yo siento es enojo, mucho enojo, y eso yo lo vi en mi papá, en mi mamá, ¿no? O sea, no hubo nunca ese amor, o sea, esa alegría, ese compartir de amor, de alegría que yo haya visto, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, no la vi. Ok. A ver si te entendí. Vos estudias muchas cosas, terminás, o sea, terminás Termino la todas, formación, sí, pero sí, después no lo ejercés, no lo puedes no, poner en práctica. no los Es que, ejerzo ninguna. Mira, mi primer carrera fue técnica en laboratorio clínica, sí. enfermería en Perú, porque yo soy Ujú, peruana. ujú. Y de ahí, bueno, me vine para acá a la Argentina y acá hice el curso de peluquería, que lo terminé. Después hice extraccionista para más o menos ir con la carrera que yo tenía de Perú y tampoco, no logré nada. Después hice masajes, después hice también cosmetría y ningunos lo ejerzo. Mira, pareciera esta cosa de que la gestación está bien, pero nacer no. ¿Hay no nacidos antes que vos? ¿Bebés que no nacieron? Mira, lo vi en constelaciones familiares Sí. y sí, hay un no nacido. O bueno, uno me dijo que un no nacido y otra es como un gemelar que perdido. Bueno, Pero yo gemelar no, bueno, yo pregunté a mi mamá que cuando estaba viva nunca tuvo gemelos. Quizá, yo me acuerdo cuando ella contaba que sí tenía pérdidas. bueno. Pérdidas puede ser asociado a no nacidos, ¿no? Sí, 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 a no Porque nacidos. pareciera que está habilitado el gestar cualquier proyecto, el hacer la Claro, carrera, terminarla, pero no puedo salir pero a la vida con eso. claro, no sale a la luz. Exactamente, ahí está el programa, la traba. Bueno, Y eso vamos. me causa mucha frustración, mucho enojo, Y sí. ira, con todo. Y yo Ujú. sé que está ahí en el proyecto, sé, está en mi mamá, Y ese parto, ¿no? Digo, ese porque parto, claro. mirá lo que te contaron, cuántas personas tuvieron que empujar la panza de mamá, el forceps es una cuchara que te meten en la cabeza y te tiran, ¿no? No, esto, viste que en el campo, bueno, en el Sí, pueblo, no en el campo, pero yo como soy de sí. Perú, en un pueblo, Ujú. eh, te empujan con las manos hacia Sí, abajo, o a veces sí. se suben arriba tú y te empujan hacia abajo para lograr bajar la... Sí, sí, acá también suele pasar, Bueno, quédate tranquila, pero es terrible. bueno, eso es lo que contaba mi mamá, me acuerdo poco lo Claro. que ella contaba, pero que ella sufrió mucho y mi papá creo que no estaba, no llegaba y ella estaba sola con toda la gente que estaba ahí sufriendo tanto y plena fiesta que hacía tanto ruido, los cohetes, la gente, Claro. y yo vivía en plena plaza de armas. O sea, Ujú, te vas a imaginar el ruido de toda la gente, las comparsas, de todo. ujú. Y decime, te Eh, pregunto, ¿te cuesta festejar cualquier sí, cosa? Ah, sí, lo sospeché desde un principio. me cuesta, es más, es como que me molesta, o sea, no me siento cómoda. Claro, fíjate que cuando uno hace una carrera o un proyecto, el recibirse es una fiesta, pero después el ejercerlo es la satisfacción de todo lo que hiciste. ¿Estás No, loca? mira, ¿Cómo vas a festejar vos? no me había dado cuenta de eso. Qué bueno, ¿Viste? claro. Esto es lo maravilloso, está la historia. Está la historia cuando uno la empieza a entender, ¿no? Porque trajo mucho sufrimiento ese parto para tu mamá y para vos. Y en una fiesta, Sí, plena ¿no? fiesta, el alba, y jamás yo festejé ningún recibimiento de un título, nunca. Y claro, ¿cómo vas a festejar? Terminaba y bueno, era como que venga uno más para guardarlo acá. Claro, pero fíjate qué interesante, Celia, porque
la colación, el acto de colación, ¿no? O ese ritual, acto que uno hace, depende cuando uno se recibe, para el inconsciente es como dice, entonces estás habilitado para trabajar. Si no existe ese acto de colación, no estás habilitado. ¿Y qué A sería ver, el acto de colación? el acto de colación es, mira, por ejemplo, yo te cuento, los médicos y los psicólogos, vos terminás la carrera Sí, y tenés que ir a tramitar la matrícula nacional y el título. Terminaste, festejamos, te tiran huevos, harina, pero después tenés que ir a hacer el trámite, que hay que pagarlo, sí. y sacar lo que es la matrícula nacional y el título. Eso lleva más o menos un año. ¿Qué significa? Eso es, se dice título en trámite. O sea, vos podrías ejercer mostrando que el título está en trámite, porque hasta que no tenés una matrícula nacional y un título, pero si no tenés el título, no tenés acto de colación. ¿Qué significa el acto de colación? Es cuando vas con tus compañeros, se hace un acto, depende en la Claro, facultad o en un salón, y entonces te dan el título. Entonces dicen Celia Sánchez y todos te aplauden y te felicitan y te dan el título, como en el secundario o como en el primario, claro, ¿no? no. Y si tenés título de honor, te dan el título de honor y todos te aplauden y tenés a alguien que te entrega ese título. Claro, Parece no. una Yo pavada, siempre claro, recibí los títulos sola y nada, claro, tu nada, inconsciente no se enteró. claro. Estaba dormido. Claro, es como si yo te dijera, suponete un cumpleaños, que vos sabes que es tu cumpleaños, pero no hay torta, no hay velita, no hay regalo, no hay invitado, no hay nada especial. Entonces no es tu cumpleaños. Sabes que sí, porque mira, estoy yo acá en la Argentina, déjame ver, casi 26, 25 años. Mm. Nunca festejé mi cumpleaños. Bueno, es hora de festejar. Y después vamos a verlo, Celia, pero si querés, así vamos armando Sí, todo por este taller supuesto que sí, juntas, ¿no? porque es muy grande. Pero podrías hacer un ritual, vos que sos decodificadora, en donde tenés tu colación de los títulos que quieras, ¿sí? Ok. Cualquier ritual, el que vos sientas. Yo hice uno de todos los títulos, puse todo en la pared, que esto, que lo otro, y me Sí, saqué una selfie ahí, ok, y pero ¿había gente, por ejemplo? no, sola siempre. Mm, mm. Vamos a buscar gente. Bueno, En un acto de colación está tu familia, están tus amigos, están tus profesores, ok, ¿sí? Bueno, ok. vamos a buscarle juntas la manera. ¿El resto entendió o medio se perdió acá? No, entendí. ¿No? ¿Vieron que siempre hay un festejito? Un cumpleaños, mínimo una torta con una Sí. velita. Eso sí, una torta y una velita, sí, todos los años. Bueno, vamos a Pero ponerle fiesta más grande, onda. grande, no, nunca. Bueno, vamos a ir a festejar con vos. Mira, después de pasar la fecha de cumpleaños, armamos una fiestita. Chicas, les dejamos 5 minutitos para, nada, para técnica, digo, el baño, buscan algo y seguimos trabajando. ¿Sí? Ahí Sí, está. Yo dejo esto. Dale, sí. pero Bueno, esta filmina que les estoy compartiendo es para explicarles cómo son las etapas en una regresión al útero. Em, si bien la regresión al útero tenemos diferentes maneras de acceder. ¿Qué significa esto? Vieron que yo les dije que en una regresión se empieza con un síntoma. Entonces la persona se acuesta en un colchón, cierra los ojos y el cerrar los ojos es básicamente para intensificar las emociones, las sensaciones y el terapeuta lo va guiando. Entonces cualquier regresión, este, vamos a tomar uno de los ejemplos, ¿no? Eh, bueno, hago muchas carreras y no trabajo de ninguna, ¿no? Ese podría ser un síntoma. Entonces,
hay varias técnicas de entrada, pero la más habitual es la que se llama de los 5 pasos, que se va desde la situación más actual para atrás. Entonces, la persona se acuesta en el sillón, después de pedir asistencia, en el colchón digo, y se le dice, bueno, fulanita, ¿no? A la cuenta de 3 vas a ir a la vez más reciente, a la última vez que sentiste estas sensaciones o parecidas, donde terminas una carrera y no podés ejercer. Entonces la persona habla en presente, porque esto ayuda también a sentir, entonces decir, y acabo de terminar la formación en biodecodificación o en enfermería, y me empiezo a angustiar porque sé que va a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, y después se va a ir yendo como para atrás. En este ir para atrás es muy factible que la persona en un momento diga, uy, estoy adentro de la panza de mamá. O empiezan, no sé dónde estoy apretado, no sé, hay como agua, puede ser una cueva, y uno va preguntando y de pronto se va armando el cuadro que está en el útero de mamá. Pero el útero es tan maravilloso porque cuando estamos en la panza de mamá, el alma tiene absolutamente recuerdo álmico. Entonces, puede acceder, por ejemplo, a esto primero que está acá, miren. Propósito, estado de ánimo, sentido de tener esos padres. ¿Qué significa? ¿Para qué vine yo a esta vida? ¿Para qué elegí estos padres? ¿Qué momento? Yo era tan feliz cuando pensé que no los había elegido y de pronto alguien viene y dice, los elegiste, hay un propósito. Esto se llama espacio entre vidas, por eso está la EEV corta, antes de nacer. Es un momento donde el alma todavía no encarnó y está como cerquita viendo, a ver, cuál es la mamá, el papá que necesito, cuál es el estado de ánimo mío y de esa familia que me va a recibir, y el sentido de tener esos padres. ¿Mm? Ahora les voy a leer un caso que es muy, muy bonito. Después se trabaja la concepción. La concepción es justamente cuando el alma entra en la panza de mamá, y ahí empieza esa maravillosa aventura dentro de lo que se llama vida intrauterina, que es la vida fetal. Y ahí donde terapéuticamente lo que se hace es identificar, discriminar, desprogramar y sellar. ¿Qué significa esto? Identificar, por ejemplo, y estoy acá en la panza de mamá y me siento sola. ¿Y qué está pasando? Y no sé, mamá está triste, está en el patio de casa y está preocupada. Ah, ¿y quién está triste? ¿Vos o mamá? Ah, no, ahora que me preguntás, me parece que mamá. ¿Y quién está preocupada? ¿Vos o mamá? Ah, no, mamá. Ah, otro ejemplo. Estoy en la panza de mamá y siento que mamá está enojada, grita, discute. ¿Y con quién discute mamá? Y está discutiendo con mi abuela paterna, que es la suegra. ¿Y qué sucede? No, porque están viviendo en la casa de la suegra y mamá no está cómoda ahí. Ah, no está cómoda. ¿Y vos cómo te sentís? No, yo estoy incómoda. No quiero. No quiero a la abuela. ¿Quién no quiere a la abuela? ¿Vos o tu mamá? ¿No? Este es el trabajo de identificar y de discriminar. ¿De quién es esa emoción? Después se hace el trabajo de desprogramar. Desprogramar es justamente, este es el trabajo terapéutico, a partir de ver cuál es la emoción, suelto lo que no es mío y me quedo con lo que es mío para seguir o no trabajando y sanando. Y sellar es esto que yo les decía, que estoy trabajando hace un tiempo y tiene muchos resultados, que es a partir de las sensaciones y los 5 sentidos. ¿Mm? Después se trabaja el nacimiento, dependiendo de cómo es el nacimiento, igual se trabaja. Y después está lo que se llama etapa perinatal, que dependiendo, como yo como terapeuta, antes de hacer una regresión, por lo general, ya sea porque conozco al paciente o porque le hice una entrevista previa y se lo pregunto esto, bueno, ¿hubo alguna complicación para vos o tu mamá? Entonces hay pacientes que dicen, sí, mi mamá se les pasó la anestesia y mi mamá parecía dormida como muerta y recién yo la conocí al día siguiente. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. O
nací y como no respiraba bien, me pusieron en incubadora con un respirador. Y recién mi mamá me pudo tener a UPA a los 3 días. ¿Sí? Eso se llama etapa perinatal. ¿Cómo fue ese primer contacto con papá, con mamá? ¿Mm? Y si hubo alguna complicación. Y eso también, primero, se trabaja y después se desprograma. ¿Sí? Voy a leer algo que es muy lindo. Es de la novena, mejor dicho, de la novela La 10ª revelación. La novena es más conocida. Acá habla de una de las protagonistas que se llama Maya. Entonces, les voy a leer textual una partecita en donde Maya está en este espacio entre vidas y se da cuenta cuál es la importancia de tener estos papás. Dice así: Maya empezaba a darse cuenta del gran progreso que podía lograr si nacía de esta madre. La mujer experimentaba grandes miedos en cuanto a su salud y por lo tanto generaría rápidamente en la mente de un niño una conciencia en temas relacionados con la salud. Sería el lugar ideal para desarrollar una inquietud por la medicina y la sanación. Y no sería un conocimiento considerado solo en términos intelectuales, en los que el yo aparece con alguna teoría extraña y sin prueba frente a los desafíos de la vida real. Maya sabía que personalmente tenía tendencia a ser poco realista, fantasiosa y que ya había pagado caro dicho destino. Esto se refiere a una vida anterior. Eso no volvería a pasar si el recuerdo inconsciente de lo que había pasado en otro siglo, ¿sí?, le reiteraba que fuera muy prudente, no actuaría con menos prisa, se aislaría más, el medio establecido para esa mujer sería perfecto. De repente, Maya vio cómo podía desarrollar su relación con la madre. Crecería expuesta a la negatividad de su madre, a sus miedos, su tendencia a culpar a los médicos, lo cual inspiraría su interés por la conexión mente-cuerpo y la responsabilidad de los pacientes en la cura, y devolvería esa información a su madre, que entonces podría participar en su propia recuperación. Su madre pasaría a ser su primera paciente y luego una seguidora clave, un ejemplo excelente de los beneficios de esta nueva medicina. Su foco se trasladó al futuro padre, sentado en un columpio junto a la mujer. De vez en cuando la mujer hacía una pregunta y él emitía una breve respuesta. Quería sobre todo estar sentado y contemplar, no hablar. Su mente desbordaba de posibilidades de investigaciones e interrogantes biológicos exóticos que sabía no habían sido planteados nunca antes. La relación entre la inspiración y el sistema inmunológico. Maya vio las ventajas de ese distanciamiento. Con él, ella podría superar su propia tendencia a ilusionarse. Debería pensar por sí misma y ser realista desde el principio. Al fin, ella y su padre podrían llegar a comunicarse en un nivel científico y él abriría y le brindaría un soporte técnico rico para fundamentar sus nuevos métodos. Vio con mucha claridad que ser hija de esos padres podría resultar igualmente ventajoso para ellos, así como sus padres estimularían su interés precoz por la sanación, ella a su vez los orientaría en una dirección predestinada, a la madre hacia una aceptación de su papel en la prevención de la enfermedad, a su padre hacia la superación de su tendencia a ocultarse de los demás y a vivir solo en su mente. Claro, ¿no? ¿Alguien quiere compartir o preguntar?
Abran el micrófono. Siempre hay un sentido, hay un propósito y hay una misión para la vida que estamos transitando, y las otras también. Y los padres juegan un factor importante. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que si yo, por ejemplo, vengo a aprender lo que es el amor, me tienen que tocar padres amorosos. No, error, porque si no, así es facilísimo aprenderlo. Anda a amar al padre que no es amoroso. Ahí está el desafío. Si yo tengo que aprender la discriminación, voy a ir a una familia donde sea discriminada o en donde me discriminen, porque ese es mi aprendizaje, ¿no? En este caso del ejemplo de esta protagonista una de las protagonistas de la novela, ella venía con un propósito a ser médica y descubrir un método científico que sanase desde otro lugar. Entonces necesitaba una madre hipocondríaca y un padre interesado en la investigación. ¿Mm? Cuando uno puede acceder a estos espacios entre vidas es maravilloso porque uno empieza a entender el para qué, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho, es parte de la técnica, no es que lo hago yo, ¿no? Cuando la persona empieza a entender por qué esos padres, por qué ese sentido, por qué ese síntoma, ¿no? eh, en determinado momento nosotros preguntamos, bueno, y supónganse, ¿y cuál es el sentido de haber venido a esta vida con este aprendizaje, con estos padres, ¿no? Y supónganse que la protagonista de la novela diga, y porque yo tengo que ser médica y crear un nuevo método de investigación. Y la pregunta es, ¿y cómo te está yendo? Y a veces es, y más o menos, voy más o menos, a veces voy muy mal. O no, ¿sabes qué me va bien? Ahora que lo veo, estoy haciendo lo que vine a hacer. Y no está tan mal. ¿M? Este es parte del trabajo terapéutico. Algo, por ejemplo, en esta relación de los padres, Sí, es que mi papá, bueno, mi papá era espiritista, o sea, hacía con la parte de energía. En aquella época yo no decía nada porque era andar en cosas raras. Hoy claro. después cuando empecé, bueno, yo hago Reiki, era eso. Yo estaba muy peleada con esa parte, porque después hablando con otros terapeutas, el hecho de decir, bueno, ¿cuál era la misión? Y la misión, esto me lo había hecho una compañera de trabajo cuando yo tenía 20 años. Dice, el día que vos puedas hacer lo que tenés que hacer y lo que podés hacer, vas a estar mejor. Y era la parte que también tiene que ver relación con los hombres, ¿no? Eh, Porque recién ahora que estoy haciendo la parte de Reiki, conectándome con esta capacidad de poder sentir, porque mis padres no eran amorosos. Y yo lo que estoy haciendo ahora, bueno, estoy haciendo biodanza y otras cosas así, para poder abrirme al sentir y dejar de pensar. Y cuando, cuando me conecto con ese sentir, cuando con la parte de intuición, soy muy feliz, soy muy feliz. Y además de eso, que la otra persona siente y siente esa conexión. Y además te digo que es un placer porque aparte empiezo a sentir calor, esa energía Sí, que claro. todo nutre. Y me costaron muchos años. Todavía estoy, hay días que voy bien y otros días que no. No es que está todo solucionado, pero ahora lo estoy entendiendo en esto que estás diciendo. Porque cuando estabas hablando con el relato, no me daba cuenta cuál era el sentido. Ujú. Y el sentido era, que después lo noté al comienzo, ¿no? Esto de
ayudar, conectarme con la empatía hacia el otro. Dejar abierto, porque la tengo, pero dejar abierta, no cerrarme. Hubo una época que me cerré, y esto te puedo decir que tendría, no sé, 11 años, y me cerré porque en mi casa peleaban mucho. Entonces yo cerré esa parte para que no sufrieran y me costó muchísimo volver a abrir. Y recién ahora, con la edad que tengo, lo estoy abriendo. Bueno, Bueno, qué suerte, no importa la edad, lo importante es que empiece a suceder. sí. ¿Ves? Justifico que no logro, sino lo que demoré. Bueno, No importa, tenés yo siempre razón. digo, mientras tengamos este cuerpito, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y sanando. El día Sí, que este cuerpo se termine, porque tiene una fecha de caducidad, bueno, lo que quedó para marzo, como las materias del secundario, que quedarán pendientes sí, y las que no ya las aprobamos, que bueno, descansaremos un poco para seguir, ¿no? ¿Mm? sí. Les voy a contar una pequeña anécdota. Mis hijas desde muy chiquititas, tengo dos hijas, una de 30 y otra de 27. Las dos hablaban muy bien, pero la más grande era muy chiquita, tenía 2 añitos, 2 añitos y medio, y recuerdo, de hecho lo anotaba porque era muy gracioso lo que ella decía. Ella, por ahí yo estaba en la cocina preparándome un mate o algo y venía así como si nada y me decía, Ma, yo sé por qué te elegí como mamá. Y yo la miraba como diciendo, ¿de dónde salió esta enana? Ah, sí, le decía. ¿Y por qué me elegiste? Y porque a mí me van a pasar cosas raras y vos me vas a entender. Y seguía jugando, ¿no? Y se refiere a que es muy perceptiva, igual que yo, entonces se refería a eso, ¿no? Como que ella iba a poder ver y sentir cosas, y bueno, era la manera de decir, yo necesitaba una mamá también bruja, mamá. De hecho, ella a veces me dice con afecto, vos sos bruja mayor. Bueno, justamente es eso, ella necesitaba una mamá que esté abierta a todas estas experiencias. Imagínense que mis hijas escucharon de todo esto desde muy chiquitas, entonces para ellas hablar de regresiones, registros akáshicos, constelaciones, etcétera, etcétera, Reiki. De hecho, nos iniciáramos con mis hijas las tres, siendo reikistas. Así que, bueno, desde ese lugar estuvo como más abierto, ¿no? Y bueno, y con respecto a su papá, que lo trabajan en su terapia, eso yo ahí no me voy a meter, es un trabajo de ellas, por qué eligieron ese papá, pero seguramente hay un sentido también para hacerlo. ¿M? A ver. Bueno, y otra cosa que suele pasar en el espacio entre vidas, que esto también lo vamos a hacer en el ejercicio guiado del último día, es cuando uno se puede encontrar con maestros y guías y preguntar, ¿no? Porque siempre nos están asesorando. ¿M? ¿Cuál es el propósito, el proyecto sentido de esta vida? Revisar los aprendizajes y bueno, digamos, ¿por qué el árbol familiar? Porque no es casual. Bueno. Ahora nos vamos a meter un poquitito en esto de cuál es la historia que te contaron de tu concepción y tu nacimiento. ¿Qué significa que te contaron? No lo que pasó, lo que te contaron. Algunos nos han contado más cosas, otros no. Por ejemplo, María José compartió que la mamá le contó que no sabían que eran dos, ¿no? Cómo fue el parto. ¿Saben de su historia? ¿Qué son las cosas que les contaron? Mamá, papá, o puede ser una tía, los abuelos, acá todo cuenta. ¿Quién se anima a abrir el micrófono y contar alguna historia de su nacimiento? Van a ver para qué lo estamos trabajando. Yo lo único que sé es Ujú. que en tema de concepción, que volví en la luna de miel. O Ajá. sea, volví con ellos. O sea, que fue en Mendoza. Ujú. Que yo siempre la cargaba a mi mamá, porque digo, te saco las cuentas, te digo, me da justo, me parece que no, porque para aquella época casarse virgen era importante. Y
Y de mi nacimiento, lo único, también pasa con María José, tampoco preguntábamos. Y lo único que recuerdo así que mamá me decía que yo había nacido a las 13 horas, porque ella, cuando yo nací, miró el reloj y eran las 13 clavadas. Nací un jueves santo, eso es Mm. lo único que sé, no, no otra cosa. Estamos de fiesta, Jueves Santo, María José, estamos todos, ¿eh? Estamos todos los santos, porque yo soy en la San Isidro Labrador. Claro, por eso digo, miren qué grupete. Mi mamá nunca me habló del nacimiento, de Ujú. mi nacimiento, porque no sé por qué, nunca. Lo que pasa que viste, ellos emigraron, primero emigró mi papá, después vino ella, era muy joven, mi mamá me tuvo a los 20 años, Ujú. yo nací en el 51, o sea que mi mamá de joven vivió la guerra, pasaron hambre, bueno, en ¿De dónde Italia fue vinieron? complicada Ah, la de guerra. Italia. Y Ujú. bueno, yo no sé si de Italia, sí, pero cuando yo fui a Italia, porque, o sea, más que nada yo acá no tengo familia, tuve oportunidad, viste, de viajar, eh, y cuando fui, quise conocer, por ejemplo, a mí me recibió la familia de mi mamá, pero la familia de mi papá no me quiso ver. Y cuando, viste, el hermano de mi mamá me llevó al pueblo, que eran ellos, y a mí me dijeron que mi mamá siempre decía que se quería ir a América, aunque sea en un barco chiquitito, como que la ilusión de ella era venir a América. Pero porque después ella me vino a buscar cuando yo tendría 10 años y siempre fui de preguntar cosas, pero nunca pude averiguar así con respecto a mi nacimiento. Pero no, yo pienso que ella se juntó con mi papá porque él, como había venido primero, no sé si se conocieron mucho. Mm. Creo que fue como una oportunidad para venirse ella, porque creo que en esa época, porque ellos se casaron por poderes, ¿viste? Claro. Eh, entonces, esa es una idea que yo tengo. Yo no sé si ellos me desearon, no me desearon, o llegué porque tenía que llegar, no sé cuál sería mi aprendizaje, por qué elegí a esos papás. Yo pienso que es, no sé, o sea, lo veo más por la parte del amor, como un aprendizaje de amor. eh, es Ujú. lo que yo siento, ¿eh? Está Como perfecto, que, vos sos la primera. mira, sí, porque yo, o sea, yo cuando nací, sí, mi mamá tenía 20 años. Y ella llegó a los 19, así que sé que nunca me comentó de que haya tenido pérdidas ella. Sí, Ujú. después por ahí, cuando fue que se juntó con mi padrastro, porque yo después fui a vivir con ellos, este, pero no, de esa unión no, no, nunca me comentó que ella por ahí haya perdido un bebé, un hijo, no. Mm. Del segundo Después de que yo nací, sí, creo que cuando recién se juntaron, ella después me comentó que habían tenido una pérdida, sí. Después, porque mi hermana nació, yo le llevo 3 años a mi hermana, o sea, hermanastra, ¿no? Ujú. Pero después no tengo más, nunca más comentamos mi nacimiento. Bueno, Así fíjate si que te resuena, ¿eh? Si te resuena. Fíjate que por como sí. vos, por la historia, tu Mm. papá fue la garantía o garante para que tu mamá pueda cumplir su sueño.
Sí, sí, Y sí, vos sos fruto de ese vínculo. claro. Fíjate si te resuena, si vos tenés la tendencia a ser garantes de otros, ya sea real o simbólicamente. ¿Garantes en qué sentido? La que garantiza algo. Vos sabés que me pasa con respecto a los trabajos, nunca tuve problemas, siempre fui Sí. muy, como que como que tengo, no sé por qué, viste, no es que haya Mm. trabajado en grandes cosas, pero es como que siempre me tuvieron confianza, saben que soy honesta, viste, sí, en ese sentido sí, Sos la garante. sí, Si viene sí. Amalia, bueno, nos vamos a entender, vamos a llegar a un Sí, acuerdo. sí, sí, en ese sentido, mira vos, nunca pensé algo así, pero sí, y si viene Amalia la vamos a pasar bien porque ella es alegre, siempre está, todo le cae bien, no tiene problemas. Tengo, sí, porque si no, no estaría haciendo No, estas cosas. pero ves lo que te pregunto, no si te resonaba, si no, no. Sí, Digo, sí, ahora sí, sí, vos que en lo tu decís, historia, ¿no? Para sí, tu mamá, que ese era gran deseo de venirse en un barquito a la Argentina, era de la mano de claro, tu papá y enseguida llegas vos. Eso está como junto, ¿no? Que sería sí, como la frutillita del postre, digamos. postre, Eh, sí. ¿No? Entonces Pero vos yo venís después no sé si mi mamá Sí, sí, tu mamá qué. estuvo estuvo tan contenta de que yo naciera tan No pronto. importa, pero se vino a la Argentina. Ah, sí, sí, Listo. claro, Si lo que ella sí, que deseaba era eso. sí. Recuerden Ay, esto, ¿no? Todo lo que da por resultado éxito y vida se repite. claro, Y vos naciste en claro, ese contexto. sí, sí, sí. Ahora la Que, otra pregunta, y esto te lo dejo para vos, no, no, por favor, no contestes, pero quédatelo pensando, es si el que vos seas garante de otros, em, no, no se te complica. Acá está Angie. Iba a escribir en el chat, pero no puedo activar el micrófono. sí, a veces sí, sí, Entonces si yo no tengo problema porque me gusta ser garante de lo que fuese, ahí no hay problema, que no, no vamos a meter. Pero si yo lo siento como un peso, y digo, otra vez tengo que ir para que ellos se comuniquen, para que no haya problema, para ser el alegre de la fiesta, y eso vos te sabés que es pesa, así, ¿no? Entonces sí, fíjate, porque eso sí es un síntoma. Es como sí decir, que es un che, sí. estoy repodrida de ser la garante de todo el mundo. Claro, pero yo no lo veía como garante. Claro, yo lo veía como que era una obligación. No, no es una obligación. Es tu Claro, historia. pero vos fíjate qué cosa, ¿no? Qué ¿Mm? increíble. ¿Ven lo Sí, a ver, maravilloso que es en relación? sí, Estamos no. hablando un poquitito del parto y del embarazo, un poquito nada más. Imagínense lo que es una regresión. Es la verdad que gracias. Me caen un montón de fichas con lo que me dijiste. Esa es la idea, que a todos. Lo que pasa es que por ahí no todo el mundo habla. Esperen un Gracias. minutito. Es Angie que me está escribiendo que no puede activar el micrófono ni puede escribir en el chat y quería decir algo. Le estoy diciendo que si quiere que me escriba, que yo se los leo. Está escribiendo en el chat. Ah, está, entonces pudo. Yo no alcancé a Acá leerlo está. todo, A ver pero qué dice. No puedo activar el micrófono. No, pero esto ya está. qué va. A ver, ¿alguien puede leer? Porque, a ver, bueno, dejo de Lo que dice compartir. acá, no puedo activar el micrófono.
Nunca me Ah, contaron muchos detalles. Yo fui mm. esperada que mi mamá le pedía a Dios tener una nena y que sea parecida a su madre, que murió cuando ella era chiquita. Y me quedó lo de trabajar la invisibilidad. Bueno, así que mamá quería que se parezca a la abuela Angie. Mira cómo está haciendo. Qué momento. Tenías que ser tu abuela, no vos. Mm. Habrá que ver cómo era esta abuela y no, pero parece que hay, es como si yo te dijera, ¿sabes a qué me suena? A una deuda emocional. Entonces, cuando hay una deuda emocional, significa que yo inconscientemente tengo que cumplir un rol en mi familia porque hay una deuda anterior y a veces no me doy cuenta. Entonces, por eso me da culpa, por eso a veces postergo mi vida por representar, porque fíjate, Angie, y ustedes, ¿no? No es lo mismo una mamá que una hija. Son dos roles totalmente distintas. Las madres estamos por arriba, cuidamos, protegemos, somos más dadoras. Y una hija se supone que está más en rol de recibir y ser cuidada. Si yo represento a mi abuela, soy la mamá de mi mamá, no la hija. Entonces tengo que cuidar, tengo que dar ser dadora y cumplir las expectativas que mi mamá se quedó sin cumplir con su mamá. ¿Y dónde estás vos? Angie hace así. Bueno. Y bueno, y por ahí la invisibilidad también tiene que ver por ahí. Después fíjate, Angie, ¿no? Pero digo, si tenés que ser tu abuela, no puedes ser vos, claramente. Si tu mamá necesita ver en vos a su mamá, no podés ser vos misma. Entonces, ¿quién te va a ver? Si está la abuela como siempre ahí adelante. Tienen caras de como, "Ah". Sí, sí, de ¿Alguien más? sorpresa. Bueno, porque no me quiero extender mucho en el horario. Quedó lo de los mellizos, María José, y el resto prometo que si no, la próxima abrimos con ese caso porque es larguito y es muy interesante. Podemos aprovechar para este, preguntar lo que quieran, a ver si quedó algo más acá. Ah, sí, esta vamos a ver. Pero esta es de tarea. A ver, voy a sacar esto de acá. Bueno, ¿por qué de tarea? Esto igual se los mando, después por el chat. Proyecto sentido. Para trabajar el proyecto sentido, sí, ¿quién me Entonces quería lo preguntar? escribo. Sí. Escribo. No, no, no hace falta que lo escriban, después yo se los paso en el chat. No, no pierdan tiempo. Es para dejar la tarea. Como la próxima vamos a empezar a trabajar con proyecto sentido, entonces les queda de taerita todas estas preguntitas. Si no tienen a mamá y a papá vivos para preguntarles o no se acuerdan, pueden preguntar a un tío, un primo. La información está, quédense tranquilas. ¿Cómo se conocieron tus padres? Esto es más bien descriptivo. ¿Vieron como una novela? Ay, mis padres se conocieron en un baile, en un club de barrio, o mis padres se conocieron en el pueblito de, ¿sí? Las edades de ambos cuando se conocieron. Y después, eso es fácil por las fechas, cuando ustedes fueron concebidas y nacieron. Circunstancias personales, laborales, económicas, políticas. Por ejemplo, Amalia contaba que los padres se vinieron en un barco de Italia. Esa es una circunstancia personal. Lugar y situación de la concepción, ¿no? Acá tenemos una Griselda que fue concebida en la luna de miel. Ya estaba ahí en el medio. ¿Qué edad tenía mamá cuando te estaba gestando? Eso lo pueden sacar por la fecha, ¿sí? Circunstancias sociales, familiares del embarazo, economía, lugar, ambiente propio o no, eso se refiere a, nos estábamos construyendo la casa, entonces teníamos que vivir con la suegra y mamá odiaba vivir con la suegra. Enfermedades familiares, duelos, tragedias, por ejemplo. Y cuando mamá estaba embarazada de mí, mi abuela materna tenía cáncer, y entonces mi mamá se sentía mal porque la tenía que cuidar.
no sé lo que fuese. Por supuesto, duelos son muertes, mudanzas. Amores truncos se refiere a que a veces, no siempre se dice, pero a veces se dice, ay, cuando yo estaba embarazada de vos, me acordaba de mi primer novio y a veces preguntaba, ¿qué hubiese pasado si él me hubiese casado y él hubiese sido tu padre? Eso es un amor trunco, algo que no pudo ser, que quedó como en la fantasía. ¿Sí? O suponete, Amalia, que tu mamá tenía un amorcito porque era muy jovencita, un noviecito en Italia, que lo tuvo que dejar para Ujú. perseguir su sueño. Eso es un amor trunco. ¿M? Claro, pero Si mamá tuvo que dejar alguna carrera, o papá, o un trabajo, o personas, cuando, ¿no? Porque se embarazó. Y esto era del relato del parto. ¿Sí? Yo esto se los voy a mandar en el WhatsApp, así que tranquilas. Averigüen todo lo que puedan. Anótenlo en el cuadernito, porque es muy importante cuando uno lo lee. Es como si fuese una novela, la descripción, ¿no? Em, por ejemplo, yo trabajé con un paciente que, que cuando averigua todo esto, él sabía que su papá se había muerto cuando su mamá estaba embarazada de él, pero no sabía cuáles eran las circunstancias. Y cuando preguntó, fue en el 8º mes de gestación. Él es el 7º hijo varón. Esperaban una nena, claramente. Encima con toda la connotación que hay en los pueblos del 7º hijo varón, el lobizón. Y el padre se muere de un paro cardíaco en el 8º mes de gestación. Y la madre al mes lo tiene a él y sorpresita, otro varón. Ven que estas circunstancias no cuentan la historia. Y él tenía que ser la nena. Eh, Había otro paciente que me comentó que esto también preguntándolo porque no lo sabía, él sabía que los padres se habían escapado en la época del proceso militar acá en la Argentina, porque sus amigos estaban desaparecidos y cuando él pregunta, la madre le cuenta y le relata esto, que ellos estaban escondidos, creo que eran cordobeses, estaban escondidos en una casa y ella ahí se da cuenta que está embarazada. Y cuando se da cuenta que está embarazada, le agarra un terror, porque ya no era que por ahí los iban a matar a ellos, sino que ella estaba esperando una vida. Entonces deciden escaparse y logran escaparse primero a Brasil y después se van a, no sé si Hungría, un país así, donde él nace allí y vive hasta los 11 años, que es el momento donde los padres pueden volver a la Argentina. Ahora, fíjense que esta condición es muy, digamos, no es la mejor enterarse escondida en un sótano, me están persiguiendo, me están por matar, tengo que escaparme para salvar a la vida de mi hijo y me tengo que ir a otro país donde no entiendo ni el idioma, ¿no? Entonces, averiguar qué pasó en todo esto y las edades, porque la próxima vamos a seguir trabajándolo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? mm, no, todo Es bien. probable que les caigan algunas fichas. Reflexiones, diría. Michones, el casino. Se lo anotan. Miren, para la próxima vuelvan con el cuadernito, porque lo lindo es, en realidad más de una semana, porque está el feriado largo, van a tener 15 días para hacer la tarea. Mm, Eh, y les vuelvo a repetir, lo que puedan averiguar está bien, lo que no, por algo no está esa información. Siempre es perfecto y uno tiene la información que tiene que tener. Y de última, haciendo una regresión, se puede acceder también, ¿no? Siempre me preguntan qué pasa con la gente que es adoptada y no sabe de sus padres biológicos. Y es maravilloso cómo se puede acceder a la información, ¿no? También esto